Enseguida tiene el uso de la tribuna el senador Isidro Pedraza Chávez para presentar a nombre propio de los senadores Eviel Pérez Magaña, René Juárez Cisneros y Fernando Enrique Mayans Canaval un proyecto de decreto por el que se modifica el apartado B del artículo 2 constitucional. Por favor, senador. Gracias, presidente. Compañeros senadores, el día de hoy voy a presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Este documento está presentado, entonces no lo voy a leer tal cual, yo nomás pido que se pase la versión estenográfica. Así será. Y voy a remitirme solamente a hacer una explicación somera del alcance de esta pretensión. Nosotros en nuestro país hemos signado el acuerdo 169 de la OIT y en eso hemos asumido compromisos para ir actualizando nuestro marco legal al marco institucional. Y ahí está ya considerado la obligación que tiene el Estado de hacer la consulta a los pueblos y comunidades indígenas acerca de las obras que se pretendan realizar. Esta finalidad establece una garantía de audiencia, porque hay obras que se realizan a veces sin el consentimiento y sin el conocimiento de los compañeros que buscan ser, entre comillas, beneficiados por obras de infraestructura que a veces someten a un desgaste y someten en condiciones desfavorables a los pobladores de una región, de un lugar o de un territorio. Por eso es una necesidad establecer en la Constitución como primer paso la obligación que tiene garantizada ya el derecho a los pueblos indígenas de garantizar esta consulta. De tal manera que estando ya este derecho dado, pudiéramos pasar luego a discutir la ley reglamentaria. Se han hecho ya esfuerzos anteriores en las legislaturas pasadas para presentar leyes similares y no ha habido respaldo y se han quedado estas iniciativas congeladas porque o bien han sido muy tibias o bien han sido muy radicales y particularmente han impedido que exista un consenso para que se pudiera proceder a la aprobación de estos temas. Por eso, yo he considerado que la ruta que pudiéramos establecer primero sería la de generar las condiciones en el marco legislativo para poder garantizar ese derecho. A partir de estar establecido el derecho, pudiéramos nosotros de garantizar entonces esta consulta que se puede hacer en nuestro país con los pueblos y comunidades indígenas. Una consulta que debería ya estar luego normada por la ley a garantizar que sea una consulta que tenga la intención de ser con un carácter previo, o sea, no cuando ya se realizaron las cosas, sino previo a hacer la realización de alguna obra. Entonces se debe consultar de conformidad con las propias tradiciones de los pueblos indígenas en las primeras etapas del plan de desarrollo y de inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad. Tiene que haber otro principio en esta ley que se está buscando luego presentar, es la buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo. Pues tiene que haber resultado de esta consulta y debería ser vinculatoria para las acciones que se puedan realizar. La consulta adecuada y accesible, porque deben realizarse a través de procedimientos culturales adecuados, es decir, de conformidad con sus propias tradiciones, en su propia lengua, con los equipos de respaldo técnico que ellos sugieran. Y esto habría dado la certeza de que entonces se está consultando de manera correcta para lograr el consentimiento libre, previo e informado, que eso es lo más importante que tenemos que lograr en ese tipo de acciones. Y hay muchos rubros en la actividad general de nuestro país
que a veces se ha omitido este procedimiento y hemos enfrentado conflictos de diferente naturaleza en el país. Tan solo por hablar de un tema, el tema del agua, de los derechos de agua que tenemos que pagar hacia los Estados Unidos, ha generado el cumplimiento de esta obligación, confrontaciones, roces, inconformidad y inestabilidad política y social en el país. Por eso, la consulta, insistimos, debe también dejar un espacio al estudio del impacto ambiental para ver las consecuencias que esta acción puede realizar. Otro de los principios es que debe ser informada. Es decir, que la consulta debe ser informada en el sentido de que los pueblos indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad. En ese sentido, la consulta previa requiere que el Estado acepte y brinde la información implícita e implica una comunicación consistente de las partes. Por eso, yo creo que es un momento adecuado el que tengamos que hacer en este momento el análisis pertinente de esta propuesta para que podamos llegar a un proyecto de decreto que dice así: decreto que reforma el primer párrafo de la fracción 1 del apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforma el primer párrafo y la fracción 1 del apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 2, tal cual está, con las fracciones, y la fracción B. La Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser consultadas, diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Se garantiza a los pueblos y comunidades indígenas a ejercer su derecho a ser informados y consultados para la obtención de su consentimiento previo, libre e informado sobre los asuntos que afecten o puedan afectar directa o indirectamente. Dice, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de 1. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos mediante acciones coordinadas entre los 3 órdenes de gobierno con la participación de las comunidades. Las autoridades garantizarán el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas, haciendo efectiva su participación en la toma de decisiones, estableciendo sus propias prioridades. Las autoridades correspondientes determinarán las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos, transitorios, y ya viene toda la parte que está ahí puesta. Y quiero decirles además, compañeros, que logramos, y agradezco que hayan sido el senador Eviel Pérez Magaña, el senador René Juárez Cisneros y el senador Fernando Enrique Mayans Canaval quienes hayan decidido acompañarme a suscribir esta propuesta, en razón de que es momento de integrar ya en nuestra Constitución elementos de este tamaño y garantizar que se cumplan en mejores términos los derechos a los pueblos y comunidades indígenas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Turnos a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales. Sonido en el escaño del senador Fayad. Gracias, presidente. Para solicitarte atentamente le pudieran consultar a mi compañero y amigo senador Isidro Pedraza, si me permite, junto con Eviel y junto con nuestro compañero René Juárez, podernos suscribir como coautores de esta importantísima reforma que están planteando en el tema indígena. Muy complacido, Senador. cómo no, señor presidente. Así da, concedido. Gracias, senador Fayad. Para el mismo efecto, usted está, senador, sonido en el escaño, pero aquí aparece. Sí, también, si el senador me permite suscribirla, por favor, junto Sí. con él. Muchas gracias. Para el mismo efecto, tome la secretaria nota, por favor.